No me obligues a hacerlo, papá, por favor. Gritó Lucía con los ojos llenos de lágrimas, mientras el eco de su súplica rebotaba en las paredes frías del salón. Antes de seguir, déjanos en los comentarios tu país o ciudad. Ahora sí, disfruta la historia. Frente a ella, su padre, un hombre de mirada dura, sostenía un contrato con la mano temblorosa, tratando de no mirarla. No hay otra salida, hija. Nos están arruinando. Este matrimonio salvará todo. El aire estaba cargado de desesperación. Lucía apenas podía respirar. En el otro extremo del salón, el hombre que sería su futuro esposo observaba con una sonrisa contenida. Arturo del Valle, un empresario tan rico como arrogante, la miraba como si acabara de adquirir una propiedad, no una esposa. No llores, niña. Pronto entenderás que te conviene estar a mi lado, murmuró con voz fría. Lucía dio un paso atrás buscando una salida que no existía. Prefiero vivir en la calle antes que casarme contigo, dijo, temblando. Pero su padre bajó la cabeza, avergonzado. No entiendes, Lucía. Debemos hacerlo. Arturo nos salvó de la ruina. Es el único modo. El silencio que siguió fue pesado, casi insoportable. El destino de la joven ya estaba sellado. El contrato fue firmado esa noche. Las cámaras de los medios locales capturaron el matrimonio del año, una unión entre la familia Ramírez en decadencia y el poderoso empresario que controlaba medio país. Pero detrás de las sonrisas forzadas se escondía una verdad amarga. Lucía se casaba por obligación, no por amor. Y Arturo solo buscaba aumentar su poder. El auto de lujo partió del evento bajo la lluvia, reflejando en su cristal los flashes de los fotógrafos. Dentro, el silencio reinaba. Lucía observaba su reflejo en la ventana, preguntándose cómo su vida había llegado a eso. Arturo encendió un cigarro. No pongas esa cara. Con el tiempo aprenderás a disfrutarlo. Ella no respondió. Solo apretó el anillo en su dedo, sintiendo el peso de una jaula invisible. En la mansión del empresario cada rincón brillaba de riqueza, pero carecía de calidez. Lucía caminó entre mármoles, esculturas y cuadros millonarios sin sentir nada. Bienvenida a tu nuevo hogar, dijo Arturo, extendiendo los brazos como quien muestra un reino conquistado. ¿Y qué se espera de mí aquí?, preguntó ella. Solo una cosa. Obediencia, respondió él sin dudar. Esa noche, Lucía lloró en silencio, mientras afuera la tormenta rugía con fuerza. Cada trueno parecía recordarle que su vida ya no le pertenecía. En la oscuridad, juró algo en voz baja. Puedo haber perdido mi libertad, pero no perderé mi dignidad. Fue en ese momento que nació dentro de ella una fuerza que ni el poder ni el dinero de Arturo podrían destruir. Los días siguientes fueron una sucesión de apariencias. La prensa mostraba a una pareja perfecta, mientras dentro de la mansión reinaba la tensión. Arturo le hablaba con frialdad, tratándola como parte de su colección de éxitos. Lucía soportaba, sabiendo que debía resistir. Pero algo en su mirada empezaba a cambiar. Ya no era solo tristeza, era determinación. Una tarde, Arturo llevó invitados a casa. Lucía, obligada a asistir, permanecía a su lado con sonrisa falsa. Uno de los socios le ofreció una copa. «Qué hermosa joya encontraste, Arturo». Él rió. «Sí, aunque aún le falta aprender a comportarse». Lucía lo miró fijamente. «Prefiero ser imperfecta antes que vacía». El silencio cayó sobre el salón. Por primera vez, Arturo no tuvo respuesta. Esa noche,
El millonario pensó en lo ocurrido. No estaba acostumbrado a que alguien lo desafiara, menos una mujer que él consideraba débil. Pero en los ojos de Lucía había algo que no podía ignorar: fuerza, carácter, fuego. Ella, por su parte, se miró al espejo y se prometió que, aunque no eligió ese destino, no dejaría que la definieran como una víctima. A partir de ese momento, el juego de poder entre ambos se intensificó. Arturo intentaba controlarla con regalos, órdenes y frialdad. Lucía respondía con silencio, con dignidad. Cada palabra suya era medida. Cada mirada, una rebelión. El millonario comenzaba a notar que aquella esposa comprada no sería fácil de quebrar. Y eso, sin saberlo, despertó algo en él. Lucía pasaba las noches en la biblioteca, buscando refugio en los libros. Entre las páginas encontraba las voces que le recordaban quién era antes de todo esto. Arturo, intrigado, empezó a observarla desde lejos. «¿Qué lees tanto?», preguntó una noche. «Historias sobre mujeres que sobrevivieron a los hombres como tú», respondió ella sin levantar la vista. Arturo no sonrió esta vez. Poco a poco, la dinámica cambió. Lo que empezó como una prisión se convirtió en un campo de batalla silencioso. Lucía no gritaba, no discutía, simplemente era ella misma, y eso desarmaba al millonario más que cualquier palabra. Él, que creía tenerlo todo bajo control, comenzó a sentirse vulnerable frente a su fortaleza serena. Una mañana, Arturo la encontró en el jardín dibujando. «No sabía que hacías arte». Lucía lo miró. «Antes de casarme contigo, era profesora en un centro comunitario. Enseñaba a niños a pintar sus sueños». Arturo se quedó en silencio. Aquella mujer que pensó que podía poseer tenía un mundo interior que él jamás entendería. Por primera vez, no se sintió superior. Se sintió vacío. Esa fue la primera grieta en su armadura. Mientras Lucía recuperaba pedazos de sí misma, Arturo comenzaba a enfrentarse con algo que había evitado toda su vida: la soledad de su riqueza. Pero para Lucía, la batalla apenas comenzaba. Sabía que la libertad no siempre se consigue escapando. A veces se gana quedándose de pie frente al poder. El sonido del piano resonaba en el salón de mármol. Cada nota era fría, calculada, como el corazón de Esteban. Lucía estaba sentada en el extremo, con las manos temblorosas y los ojos perdidos entre los cristales. «Levanta la cabeza cuando te hablo», ordenó él sin siquiera mirarla. Ella respiró hondo. Por dentro, una chispa comenzaba a arder. Él caminaba despacio, como si el suelo mismo le perteneciera. «Recuerda que aceptaste este matrimonio», susurró con una sonrisa vacía. «No me gustan las mujeres que dudan». Lucía lo observó en silencio, y por primera vez no bajó la mirada. Había algo distinto en sus ojos. No miedo, sino un fuego contenido que él aún no entendía. El primer día en la mansión fue una colección de órdenes. La nana, los sirvientes, todos le decían cómo debía caminar, hablar, sonreír. Pero cada palabra solo alimentaba su deseo de no ser una sombra. Esa noche, frente al espejo, Lucía se juró a sí misma que no sería un adorno más en la vida del millonario. «¿Qué haces despierta?», preguntó Esteban al verla frente a la ventana. «Pienso», respondió ella con calma. Él rió con desprecio. «Las mujeres bonitas no necesitan pensar». Ella sostuvo la mirada. «Entonces te casarías con un retrato, no conmigo». Por primera vez, él no supo qué responder. El poder de su silencio comenzó a inquietarlo. En las reuniones, ella escuchaba cada palabra.
cada movimiento de su esposo. Descubrió secretos que él no imaginaba que alguien tan débil pudiera entender. Cada gesto, cada expresión del personal, era una pieza de un rompecabezas que empezaba a formar. Un día, mientras servían el té, escuchó una conversación entre Esteban y su socio. «Si firmamos esos papeles, el orfanato perderá sus tierras», dijo el hombre. Lucía se estremeció. Era el lugar donde ella había crecido. Apretó el borde de la mesa, conteniendo las lágrimas. Esteban la miró impaciente. «No te metas en mis asuntos», pero su decisión ya estaba tomada. Esa noche, cuando todos dormían, Lucía bajó al despacho. Las luces del pasillo eran débiles, pero su determinación brillaba más. Revisó los documentos. Sus manos temblaban, pero no por miedo, sino por el peso de la justicia. «No dejaré que destruyas el único lugar donde alguien me quiso», susurró. Al amanecer, Esteban la encontró en el jardín. «¿Qué hacías en mi oficina anoche?», preguntó con una voz helada. Ella no respondió. Él se acercó, irritado. «Te advertí que no te metieras». «Y yo te advertí», dijo ella con calma, «que no soy tu prisionera». El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. Los días siguientes fueron una guerra muda. Él trataba de imponer su poder con frialdad, pero ella aprendía a responder con dignidad. No necesitaba levantar la voz. Su compostura era su espada. Los sirvientes lo notaban. Comenzaron a respetarla, a seguir sus palabras más que las órdenes del millonario. Una tarde, mientras organizaba la biblioteca, encontró un cuadro antiguo. Una mujer con la misma mirada que ella. Detrás, una nota. «Nunca dejes que te silencien». Lucía comprendió que no estaba sola. Había una historia de mujeres fuertes detrás de esas paredes, y ella continuaría ese legado. Esteban, acostumbrado a dominarlo todo, comenzó a perder el control. No entendía cómo esa joven, que parecía frágil, podía desafiarlo sin una palabra. Una noche, la encontró escribiendo algo. «¿Qué haces?», le preguntó con tono autoritario. «Planeo mi futuro», respondió ella sin levantar la vista. «Tu futuro está conmigo», gruñó él. «No, Esteban», susurró ella. «Mi futuro está dentro de mí, y eso no puedes comprar». Su voz fue tan suave y firme que él sintió por primera vez un temblor que no venía del enojo, sino del miedo de perder el control. Desde entonces, algo cambió en la mansión. Lucía no pedía permiso para existir. Caminaba con serenidad, saludaba con dignidad, hablaba con verdad. Su fuerza no necesitaba gritos, y su silencio se volvió un espejo en el que Esteban se veía pequeño. Una mañana, el abogado de la familia llegó con papeles para firmar. Eran los mismos que arruinarían el orfanato. Lucía se adelantó. «No firmará eso», dijo. El abogado la miró sorprendido. «Señora, con todo respeto». «Lo respeto», interrumpió ella, «pero no permitiré una injusticia». Esteban observó en silencio. Por primera vez no supo qué decir. Su transformación ya era evidente. La joven que temía hablar ahora enfrentaba al poder con serenidad. Esteban comenzó a verla con nuevos ojos, no como una esposa impuesta, sino como una mujer que lo desafiaba desde su esencia. Algo dentro de él empezó a cambiar, aunque no lo admitiría. Esa noche, Lucía volvió a mirar por la ventana. La lluvia caía como el primer día, pero ya no se sentía prisionera. Su corazón estaba en calma, no porque su vida fuera fácil, sino porque había aprendido a no ceder ante el miedo. La injusticia había sido el fuego, pero ella
se había convertido en acero. La lluvia golpeaba las ventanas del palacio como si el cielo mismo quisiera advertirle algo. Lucía, vestida de blanco, miraba su reflejo en el espejo. No veía una novia. Veía una prisionera. Sus ojos, antes llenos de sueños, ahora se apagaban bajo el peso del miedo. Lo haces por tu familia, se repetía una y otra vez, intentando convencerse de que ese matrimonio con Esteban del Valle era un sacrificio necesario. Pero dentro de ella algo comenzaba a romperse. Un fuego silencioso, una voz que susurraba desde lo más profundo. No naciste para obedecer. El día de la boda, el salón brillaba con oro, flores exóticas y rostros falsos. Esteban, con su traje impecable y su sonrisa de hielo, tomaba su copa de vino observando a todos como si fueran piezas de un juego que ya había ganado. «Recuerda, Lucía», dijo en voz baja, con un tono de advertencia, «lo único que espero de ti es obediencia». Nada más. Lucía bajó la mirada, pero por dentro, algo distinto comenzó a despertarse. Ya no era la muchacha asustada que aceptaba su destino. Sentía que cada palabra de Esteban la empujaba más cerca del límite. Cada humillación, cada mirada de desprecio, eran brasas encendiendo su espíritu. Pasaron semanas. Esteban la trataba como un adorno más de su mansión. Le prohibía hablar con los empleados, la corregía frente a todos, y cuando ella intentaba opinar, él respondía con frialdad. «No te pago para pensar, Lucía. Solo sé hermosa y guarda silencio». Pero Lucía empezó a observar, a escuchar. Descubrió que detrás de los muros dorados del Imperio del Valle había mentiras, traiciones y un secreto que podía destruirlo todo. Mientras Esteban presumía de control, no notaba que la mujer que había querido dominar estaba aprendiendo a levantarse. Una noche, mientras él dormía, Lucía se levantó y caminó por la mansión. Sus dedos rozaban los retratos antiguos, las estatuas, los libros caros, objetos que no decían nada, porque en ese lugar no había alma. En el despacho, vio una carpeta abierta, documentos, contratos, cifras y una carta. Una carta que revelaba la verdad sobre Esteban. Lucía tembló. Descubrió que el hombre al que todos temían no era más que un ladrón vestido de éxito. Su fortuna se sostenía en mentiras, chantajes y herencias robadas. Todo lo que él representaba, el poder, el lujo, la arrogancia, era una máscara. Al día siguiente, Esteban la humilló frente a los invitados. Ella no dijo nada, solo lo miró, con una calma que él no entendió, porque esa mirada ya no era de sumisión, era de alguien que sabe algo que el otro ignora. Lucía comenzó a escribir, a estudiar, a planear. Mientras él se jactaba de ser dueño de todo, ella reconstruía su valor. La mujer que se casó por obligación empezaba a recordar quién era. Cada palabra cruel de Esteban se convertía en un paso más hacia su libertad. Un día, durante una cena, él le ordenó: «Lucía, sonríe. No quiero que la gente piense que eres infeliz». Ella lo miró a los ojos y respondió, con una voz serena pero firme: «La gente ya lo sabe, Esteban. Solo tú no lo ves». Hubo un silencio helado. Esteban se tensó, pero no dijo nada, porque por primera vez sintió miedo. Miedo de esa mujer que ya no temblaba. Esa noche, Lucía se miró al espejo otra vez, pero esta vez no vio una prisionera, vio una llama encendida. Sabía que aún no era libre, pero también sabía que nadie podría volver a apagar su voluntad. Y mientras afuera la lluvia comenzaba a caer de nuevo, ella sonrió, porque entendió que las tormentas no siempre llegan para destruir, a veces llegan para limpiar.
La mañana siguiente amaneció con un silencio extraño. Lucía despertó antes que el sol, con la certeza de que algo estaba por cambiar. No sentía miedo ni rabia, solo calma. Una calma tan profunda que parecía venir de otro tiempo, de todas las mujeres que alguna vez fueron calladas y que ahora hablaban a través de ella. Esteban bajó las escaleras con la mirada fija en el suelo. Había pasado la noche sin dormir. Sus pensamientos eran un torbellino de orgullo y confusión. No entendía por qué las palabras de Lucía lo habían herido tanto. Tal vez porque, por primera vez, alguien se había atrevido a decirle la verdad. Durante el desayuno, el silencio pesaba como una sentencia. Él intentó hablar, pero la voz se le quebró. Lucía solo lo observó, serena, con los ojos de quien ya no teme. «¿Por qué no dices nada?», preguntó él con un hilo de voz. «Porque a veces el silencio dice más que las palabras», respondió ella. Esa respuesta lo desarmó. Esteban se levantó de la mesa sin decir nada, pero por dentro algo comenzaba a romperse. La soberbia que lo había acompañado toda su vida se resquebrajaba poco a poco, como una estatua que empieza a caer bajo su propio peso. Pasaron días sin hablar. Él la observaba desde lejos, intentando entender cómo esa mujer que había intentado poseer se había convertido en su espejo más doloroso. Lucía ya no lo desafiaba con gritos ni miradas. Lo hacía con su calma, con su dignidad, con esa luz que crecía cada día dentro de ella. Una tarde, Esteban la encontró en la biblioteca. Ella estaba leyendo un libro de poesía. «¿Por qué no me odias?», preguntó él, con un tono casi infantil. Lucía cerró el libro lentamente. «Porque odiarte sería seguir atada a ti, y yo ya me liberé». Esa frase se le quedó grabada en el alma. Por primera vez, Esteban entendió que había confundido poder con amor, control con respeto, y que en su intento de dominarlo todo, había perdido lo más valioso: la humanidad. Esa noche, Esteban no pudo dormir. Se levantó y caminó por la casa, recordando cada momento en que había sido cruel sin razón, cada palabra dura, cada mirada de desprecio. Comprendió que su riqueza no valía nada si lo había dejado vacío por dentro. A la mañana siguiente, Lucía recibió una visita inesperada. El director del orfanato donde había crecido. Le dijo que los documentos que amenazaban con cerrar el lugar habían sido anulados. Esteban los había retirado en silencio. No pidió perdón, solo dejó que los hechos hablaran. Lucía se conmovió, pero no dijo nada. Sabía que los verdaderos cambios no se anuncian, se demuestran. Aún así, en su corazón, algo se suavizó. Quizás por primera vez vio al hombre, no al monstruo. Los días siguientes trajeron un aire distinto a la mansión. Esteban comenzó a participar en las actividades del personal, a escuchar sin dar órdenes, a observar más que hablar. No era un santo de un día para otro, pero su dureza se iba desvaneciendo con cada gesto. Una tarde, se acercó a Lucía mientras ella cuidaba el jardín. «No sé cómo empezar», dijo él con voz temblorosa. «He hecho tanto daño que no sé si tengo derecho a pedirte perdón». Ella lo miró y respondió: «El perdón no se pide con palabras, se construye con actos». Desde ese día, Esteban comenzó su redención. Vendió una de sus empresas y destinó los fondos a restaurar el orfanato. Visitaba el lugar con frecuencia, en silencio, observando a los niños correr, reír, soñar. Algo que él había olvidado hacer hacía mucho tiempo. Lucía también cambió. Ya no caminaba con miedo ni hablaba en voz baja. Su presencia llenaba los espacios con una serenidad que contagiaba. No necesitaba gritar para ser escuchada.
Su simple existencia se había convertido en una lección de fuerza. Con el paso de los meses, Esteban dejó de verla como su esposa impuesta y empezó a verla como su maestra. Cada día junto a ella era un recordatorio de todo lo que había perdido por su arrogancia y de lo que aún podía recuperar si aprendía a amar sin dominar. Una noche, mientras el fuego crepitaba en la chimenea, Esteban habló con el corazón desnudo. Lucía, si pudiera volver atrás, cambiaría todo. No por culpa, sino por gratitud, porque tú me enseñaste a ver. Ella lo miró con ternura y respondió: no necesitas volver atrás, Esteban. Solo asegúrate de no volver a cerrar los ojos. Él sonrió débilmente. Esa noche no hubo promesas ni lágrimas, solo un silencio lleno de entendimiento. El tipo de silencio que marca un nuevo comienzo. Pasaron las estaciones, el invierno se fue, y con él, las sombras del pasado. Lucía se dedicó a escribir, compartiendo su historia con otras mujeres que habían sentido el peso del miedo. Sus palabras se convirtieron en faros, recordando que la dignidad no se negocia. Esteban apoyó su proyecto sin buscar reconocimiento. Se mantenía al margen, observando cómo ella florecía. Había aprendido que el verdadero amor no es poseer, sino acompañar. Un año después, el orfanato fue reabierto oficialmente. Lucía cortó la cinta con una sonrisa. A su lado, Esteban aplaudía con humildad. Nadie sabía lo que había pasado entre ellos, pero todos podían sentirlo. Esa energía silenciosa que nace del perdón y del respeto. Esa noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas, Lucía y Esteban caminaron juntos por el jardín. ¿Crees que alguna vez podré reparar lo que hice?, preguntó él. No se trata de reparar, respondió ella. Se trata de crecer, y ya lo estás haciendo. Por primera vez en mucho tiempo, él respiró en paz, no por haber sido perdonado, sino por haber aprendido a perdonarse a sí mismo. Lucía, con la mirada al cielo, susurró: el dolor nos hizo encontrarnos, Esteban, pero la verdad nos enseñó a ser libres. Él tomó su mano, no con posesión, sino con gratitud, y juntos se quedaron en silencio, escuchando el viento entre los árboles, sabiendo que no necesitaban más palabras. Gracias, dijo él al fin. ¿Por qué?, preguntó ella suavemente. Por no rendirte de mí cuando yo ya lo había hecho. Lucía sonrió, y por primera vez, su sonrisa fue de paz, no de resistencia. El ciclo estaba completo. La prisionera se había convertido en maestra, y el millonario en aprendiz. Años después, Lucía fundó una casa de apoyo para mujeres sin recursos. Esteban la acompañaba, discretamente, ayudando a construir desde el silencio. Nunca volvió a hablar de su poder ni de su fortuna. Descubrió que su riqueza más grande era haber aprendido a sentir. Lucía solía decirles a las jóvenes que llegaban desesperadas: no se trata de ser fuertes todo el tiempo, se trata de no olvidar quién eres, incluso cuando todos intenten hacerlo. Y cada vez que terminaba esa frase, miraba a Esteban, sentado entre los niños contándoles historias. En su mirada ya no había orgullo ni dureza, solo gratitud, porque al final, el amor verdadero no siempre nace de la perfección, sino de la transformación. Y cuando la dignidad guía el corazón, hasta las heridas pueden convertirse en esperanza. Y así, en el silencio de una tarde cualquiera, Lucía cerró su libro, sonrió y comprendió que aquella historia, la suya, la de Esteban, la de tantos otros, no hablaba de dolor, sino de renacimiento.